Ya se está grabando la clase. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a pasar ahora al tema de musculatura. ¿Por qué pasamos al tema de musculatura? Porque es la siguiente estructura después del esqueleto que va a aparecer. Y el esqueleto, de hecho, el esqueleto es parte del aparato locomotor, pero es la parte fija, la parte de sostén. Vamos a pasar ahora a la parte que hace que las cosas sucedan, los músculos, ¿no? Entonces, déjenme pongo otra vez el puntero láser. Ahí está. Pongo la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo más o menos de lo que sería el aparato muscular, el sistema muscular de una jirafa. Aquí quiero hacer énfasis en algo, muchachos. Vamos a ver los tipos de músculos. No vamos a nombrar los tipos de músculos. ¿Por qué? Por ponerles un ejemplo, mientras los huesos de un ser humano son 206, ¿sí? Y solo nombramos algunos, los más relevantes, los músculos pueden llegar a ser más de 600. Entonces, realmente en un curso de un semestre aprenderse los 600 músculos, aproximadamente que son de un ser humano, es imposible. Entonces, vamos a ver más bien los tipos de músculos que hay y los músculos algunos músculos de los más importantes, pero nada más, no nos vamos a aprender de memoria ninguno. Más bien vamos a aprender alguna serie de cosas sobre los músculos. Y una de las primeras cosas de los músculos que vamos a aprender es que yo tengo la misma musculatura que Arnold Schwarzenegger. ¿Sí? Sí, yo sé que a lo mejor les causó risa y dijeron, ay, maestro, ¿qué autoestima tan grande tiene? No, tenemos los mismos. Lo que pasa es que los de él están inflados. Entonces, aquí tenemos una diferencia de Schwarzenegger cuando fue Mr. Universo y de Schwarzenegger cuando fue el Gobernator. Es la misma persona. ¿Qué sucede? Deja de hacer ejercicio. Los músculos son los mismos, tenemos los mismos músculos. Tengo la misma musculatura, no tan desarrollada. El músculo es uno de los órganos más plásticos que hay, ¿sí? Porque si hacemos ejercicio, aquí están viendo, ¿no? I'll be back. Cuando fue el Gobernator, oh my back, ¿no? Ya. Y ya después, pues volvió a hacer películas, dejó de ser Gobernator, ya está volviendo a hacer ejercicio. Ya, eso sí, por edad ya los músculos no vuelven a tener la turgencia que tenían, pero por lo menos tienen la forma, ¿no? Aquí el pobre hombre pues parece foca parada, ¿sí? Entonces, ahora, otro detalle. ¿Quién tiene más posibilidades de desgarrarse un músculo? ¿Schwarzenegger o yo? Depende de la relación músculo-tendón. ¿Mandé? Depende de la relación músculo-tendón. Sí, Si tu pero músculo es... Oh, no dije está, está bien, José, pero también va a depender mucho del tipo de qué tan inflada esté la fibra muscular. Entonces, curiosamente, es más factible que un musculoso se desgarre a que una persona que no hace tanto ejercicio se desgarre. ¿Por qué? Porque pues no levantamos grandes pesos, número uno. Número dos, nuestras fibras musculares no están tan infladas. Es como si yo les preguntara, ¿cuál es más fácil, qué es más fácil de ponchar? ¿Un globo inflado o un globo desinflado? El globo inflado, ¿no? Mientras más inflado esté, más fácil. De hecho, creo que tengo, no. Este es otro ejemplo, ¿no? De desarrollo muscular ahí. Bueno, aquí además fue estatura, ¿no? El tamaño original del soldado y el tamaño del tamaño que supuestamente acabó siendo
el Capitán América, ¿no? Steve Rogers. Entonces, fibra muscular ejercitada, inflada, fibra muscular no ejercitada, desinflada, ¿sí? Esto es un músculo, así sería un músculo, ¿sí? Entonces, por eso digo que tengo la misma musculatura que Schwarzenegger, nada más que no está ejercitada, o sea, está así. Schwarzenegger la tiene de esta forma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver una serie de características bien importantes de los músculos. Como decía, la parte pasiva del aparato locomotor son los huesos, la parte activa son los músculos, son los que hacen que las cosas sucedan. Ellos proporcionan la fuerza para mover todo el sistema esquelético. También realizan movimientos peristálticos que empujan la comida a lo largo del tracto digestivo y la mezclan. Forman fíjense aquí bien importante, movimientos peristálticos y forman también parte de los esfínteres que regulan el paso de los alimentos. Perdón. Y estos esfínteres tenemos varios. Tenemos uno entre el esófago, en el caso de nosotros, tenemos uno entre el esófago y el estómago. El esfínter pilórico, ¿sí? El esfínter esofágico, perdón. Otro entre el estómago y el intestino, el esfínter pilórico. Y el otro esfínter que tenemos es el esfínter recto ano. De tal manera que ahorita vamos a ver una serie de cuestiones interesantes. Están relacionados con la respiración y la circulación sanguínea. Esas dos funciones tan importantes están reguladas por músculos. De manera secundaria, son capaces de producir calor. Uno de los subproductos de la contracción muscular es el calor. Otros dos subproductos de la contracción muscular pueden ser el sonido y la electricidad. Casi siempre tienen su antagonista, es decir, tenemos un músculo agonista y un antagonista. Es decir, tenemos un músculo flexor, flexiono el brazo, y un músculo extensor, extiendo el brazo. ¿Sí? Un músculo aductor, pongo el brazo cerca de un plano a mi cuerpo, y un músculo abductor, pongo un brazo lejos del plano del cuerpo. ¿Sí? Aductor, abductor, flexor, extensor. Siempre van, en el caso es muy sencillo, en el caso de nuestro brazo, si yo doblo el brazo así y toco, mi bíceps es el que se contrae y el tríceps, que está aquí atrás, es el que está estirado. Si yo extiendo el brazo y hago fuerza, el tríceps es el que se contrae y está haciendo fuerza, destaca, y el bíceps se relaja. A eso se refiere con el antagonista, ¿sí? Capaces de producir calor. Si ustedes han visto alguna vez algún video del entrenamiento del ejército finlandés, van a quedar aterrados. ¿Por qué? Porque van corriendo en la nieve, hay un lago helado, se meten al agua, salen y en lugar de secarse, una mamá diría, ay, báñate con agua caliente cuando te llueves, ¿no? Báñate con agua caliente que no te haga daño todo. No, los soldados finlandeses se meten al agua, salen chorreando, salen empapados y siguen corriendo. Y con el calor de su cuerpo, con el calor del esfuerzo de correr y todo, es como secan su uniforme. O sea, es impresionante. Esto en los soldados. ¿Se recuerdan cuando en la introducción vimos que los vertebrados teníamos endotermos, es decir, los de sangre caliente, ectotermos, los de sangre fría, y hablamos de los mesotermos? ¿Se acuerdan de eso? Los mesotermos, algunos animales que fisiológicamente deberían ser de sangre fría, como algunos peces, son de sangre tibia, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque sus músculos están acomodados de tal forma, en algunos peces, sobre todo
escómbridos y lámnidos. Escómbridos son los peces óseos, el atún, el pez sierra, ¿sí? Lámnidos son el tiburón blanco, el tiburón maco, son mesotermos. ¿Qué significa? Que sus músculos están acomodados de tal manera que con el movimiento generan calor y entonces por eso ellos logran tener el calor en su cuerpo 1 grado centígrado por encima de la temperatura circundante. ¿Sí? Es decir, no son como nosotros. Yo estoy sentado sin hacer movimientos más que el movimiento de mi boca y de mi lengua para hablar. Y entonces no estoy generando calor, pero si me toco, estoy calientito. Si toco mi cuerpo, está calientito. Pero eso es por el tipo de fisiología que tengo. No necesito hacer ejercicio para generar calor, ya lo genero. Genero más calor cuando hago ejercicio, eso sí. En el caso de tiburones, si los tiburones se detuvieran, se enfriarían. Entonces, estos tiburones o estos peces óseos, todo el tiempo están nadando, entonces todo el tiempo están generando calor. ¿De acuerdo? Aquí espero que, no me acuerdo si puse, creo que sí, si puse esto en el disco para que se escuche, para que, eso ya no hice y no lo van a escuchar. Los músculos, otro subproducto es la electricidad. Algunos animales producen electricidad gracias a los músculos. Los más conocidos, pues la anguila eléctrica, el torpedo y el gato eléctrico, ¿sí? El torpedo es una raya que produce una descarga de aproximadamente 400 a 600 voltios. La anguila eléctrica llega a producir hasta 800, es la número 1 en cuanto a voltaje que puede llegar a desplegar. El gato eléctrico sí llega a desplegar unos 400 también, igual que el torpedo, ¿sí? Otros animales llegan a generar electricidad, pero mucho más moderada. Y esta electricidad, en este caso, por ejemplo, el pez elefante, un gimnótido, algunas rayas, un uranoscópido, esta electricidad generalmente es para orientarse, sirve como una especie de sonar y sirve para comunicarse con otros. Son impulsos microeléctricos. En el caso de estos, tienen tanto impulsos microeléctricos como impulsos macroeléctricos, que es con el que atontan a una presa o se defienden. Otro subproducto del músculo en algunos peces óseos, fíjense aquí, este de hecho es un dibujo de Abraham, de su tesis doctoral. Es una baerdiela, un ciánido. Tiene su vejiga gaseosa. La vejiga gaseosa de un pez es una estructura como globosa, llena de aire, que le permite al pez estar estable en la columna de agua, ¿sí? Aquí está la mal llamada vejiga natatoria. A mí no me gusta ese nombre. Y el músculo sonorífero crece alrededor. Este músculo lo que hace al contraerse es genera sonido. Genera sonido, entonces se oyen curr, curr, curr. Y estos animales es como llaman a la hembra, es parte de su galanteo para atraer a la hembra. Suena como si estuvieran croando. No se va a escuchar porque cuando puse la presentación no le puse que se escuchara. Ahora aquí el video, lástima de la calidad, disculpen ustedes, no le pude subir la calidad, ¿sí? Pero es un yacaré, es un caimán y una anguila eléctrica de Sudamérica, es un caimán de Sudamérica, un yacaré, ¿sí? Un cocodrilo de Sudamérica. Va a salir y toca la anguila eléctrica, fíjense qué le está pasando. Se aleja, después de la descarga eléctrica que le dio el animal, ¿sí? Pero es que iba a pasar encima de ella, entonces pues ella no sabía, se defendió. Y este es burro y necio. Ahí va otra vez a salir
la vuelve a pisar y le vuelven a dar la descarga. Fíjense cómo se queda fijo. Ya la anguila dice, no, este no me quiere comer, lo que quiere es salir, ¿no? Y sale, y debe haber salido con un dolor de músculos impresionante. Otro detalle del sistema muscular, cuando un músculo, sobre todo un músculo estriado, ahorita vamos a ver qué es eso, recibe una sobrecarga eléctrica, tiende a tetanizarse. Eso es lo que utilizan los policías en Estados Unidos, el dichoso taser. No sé si lo han escuchado nombrar. Que aquí en México se les conoce como macanas electrónicas. Aquí en México son macanas electrónicas que tienes que acercarte y tocarlo y darle la descarga. Es una descarga de aproximadamente 1000 voltios y eso a una persona corpulenta la llega a tirar y en ese momento pues tú pegas carrera, ¿no? De menso te quedas a ver qué onda, sobre todo si te iba a atacar. Los policías norteamericanos lo traen en forma de pistola y dispara hasta una distancia de 3 metros, 4, unos electroditos y se quedan conectados con un cable y te dan la descarga. Entonces, cuando estás, que te resistes, hay un video por ahí muy famoso de una señora grande que le van a levantar una infracción, se resiste al arresto, la quiere arrestar el policía, lo patea, y entonces como lo patea, saca el taser, pum, vale, le dispara a la señora, y es una señora grande, ¿no? Entonces, incluso de ese video en las redes sociales despertó mucha polémica, ¿no? Porque unos decían, no, es que pues el policía tenía que ejercer sus funciones aunque la señora fuera mayor, y otros decían, no, es que la señora es mayor, pues no tenía que ser tan rudo el policía, ¿no? Entonces, ahí está el video. Les digo, le dispara y la señora queda fija y se cae al suelo, ¿sí? Entonces, eso que le ocurrió al yacaré es precisamente que se tetaniza. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante conforme vayamos viendo músculo. ¿Sí? No se va a escuchar, no lo van a escuchar ustedes. No lo escuchan, ¿verdad? Ok. Sí, sí se escuchó. Escucha, es como si estuviera croando. ¿Sí? Este es otro. Bueno, eso es lo que hacen, sobre todo la familia ciánide. Algunos peces también producen sonido para atraer a la hembra, sobre todo es el macho para atraer a la hembra. Pues, ¿qué creen? Los delfines, que tienen un cerebro impresionante y tan grande como el nuestro, hasta más grande que el nuestro, aunque no tienen manitas, entonces por eso no pueden hacer herramientas, los delfines ya aprendieron que cuando viene la época de celo de los ciánidos, de las corvinas o burrubatas o roncos, como se les llama a estos peces, ya saben que ellos no ecolocalizan. Con el puro sonido del pez, los guía hacia ellos. Entonces, olvídense, el pez está cantando muy feliz, esperando a la hembra, y lo que le llega en lugar de la hembra es un delfín y se lo quiere comer, ¿no? Entonces, esos son subproductos de la musculatura. ¿Cómo vamos a estudiar la musculatura? De la siguiente manera. Los músculos podemos clasificarlos por color, rojo o blanco, por lugar somático, visceral, o sea, si se encuentra en el cuerpo o se encuentra en las vísceras, por control voluntario o involuntario, y por apariencia microscópica, liso o estriado. Y el estriado vamos a tener que hay esquelético y cardíaco. Entonces vamos a ir viendo los músculos, cada uno de esa forma. Vamos a comenzar con la apariencia microscópica, que es es la que resulta más eficiente para describir un músculo. Aquí es donde tenemos las células. Tenemos una célula muscular cardíaca en el corazón,
la célula muscular esquelética en el bíceps y la célula muscular lisa en los órganos viscerales. ¿Sí? En los órganos, en todos los órganos. A esto me refería yo con, y que lo expliqué, con que siempre van a tener su antagonista. Tenemos un músculo y su antagonista, o un músculo y su antagonista. Es decir, el que realiza la función contraria. El bíceps contraído provoca que el brazo se contraiga y el tríceps se relaja. Cuando el bíceps se relaja y el tríceps se contrae, lo que hacemos es que extendemos el brazo. Entonces, este es un músculo contractor y este es un músculo extensor. Y se encuentran muy cerca uno del otro y de manera que pueden realizar la función. ¿Sí? Si hago esto y toco de esta manera mi brazo, voy a sentir cómo se contrae uno y cómo se contrae el otro de acuerdo a lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? A esto es a lo que se refiere con el músculo antagonista. Generalmente esto ocurre en músculos estriados, ¿sí? No en músculos lisos ni en músculos cardíacos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Músculo esquelético o músculo estriado. Visto al microscopio, se encuentra formado de bandas o estrías, de ahí su nombre, estriado. Las células son multinucleadas. Este músculo es de tipo voluntario. Por su tipo de fisiología es un músculo fuerte, pero rápidamente se relaja. Al estar asociado a huesos, es un músculo de tipo somático. Vamos a regresar a este punto. Es un músculo fuerte, pero rápidamente se relaja. ¿Quién de niño, cuando fue al parque, no pasó por el dichoso pasamanos, que es como una escalera acostada, ¿no? Entonces éramos niños pequeños y, ¡ay, yo quiero ir ahí! Y ahí pero le pedíamos a nuestro papá, a nuestra mamá que fuera con nosotros, ¿no? Entonces empezaban muy bien, pero llegaba un momento en medio que te empezabas a cansar y empezaban a temblar tus músculos y tus manos, aunque tú no querías, se abrían y se soltaban. ¿Por qué? Es un músculo muy fuerte, pero se relaja, se suelta, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Ese músculo esquelético a eso se refiere. Entonces, aquellas películas donde vemos están agarrados así de un precipicio, duran un buen de tiempo agarrados, pues bueno, pueden durar ese tiempo agarrados por una cuestión de adrenalina. Te vas a caer, te vas a matar. Pero la realidad es que si no agarras rápidamente a una persona que está en un precipicio, agarrada apenas, si no la atrapas a tiempo, el músculo se relaja y puede caer. ¿Sí? Los que entrenan mucho ese tipo de músculos a que no se relajen tan rápido son estos que hacen la escalada libre. No sé si los han visto, ¿no? Que luego hacen la escalada libre y que no llevan ni cuerdas, ni piolet, ni estacas, ni nada para amarrarse, sino es todo a mano y van trepando. ¿Sí? Ahí el secreto está en que si no se quedan mucho tiempo colgados usando un solo músculo, sino rápidamente cambian de pierna, de pie, de brazo, y así los van descansando. Eso que sucede, que empezamos a temblar, o cuando jugamos vencidas, ¿no? Y que los dos están igual de fuertes y empiezan a temblar, que empezamos a temblar, a eso se le llama tetanización. Es un proceso es un proceso fisiológico que tiene que ver con ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, el músculo somático o el músculo esquelético o músculo estriado, a eso le pasa, ¿sí? Entonces, va una pregunta, ya llevaron todos Biología de Animales 1. ¿Qué tipo de músculo tendrá una almeja para cerrar sus valvas? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Mándeme.
¿Puede repetir la pregunta? O sea, ¿qué tipo de músculo? Porque si cierran mucho tiempo las valvas. ¿Ustedes creen que pudiera tener este tipo de músculo para cerrar las valvas, la almeja? No. No, evidentemente, no es este tipo de músculo. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir bien. Aquí están las partes de un músculo. Tenemos el tendón, que es el que se fija al hueso. Tenemos la fascia, que es esa como telita blanca. Si su mamá alguna vez ha comprado carne de res en trozos para hacer un caldo tlalpeño, cosas por el estilo, o que hace carne deshebrada y de repente les pide, oye, ayúdame a deshebrar la carne, ¿no? Entonces vas deshebrando la carne y hay partes donde tienes esta telita blanca, la tienes que quitar porque es muy dura, ¿sí? Y no te permite deshebrar bien la carne. Estas son las partes de los músculos. Eso se llama fascia. Aquí tenemos por dentro ya el músculo. El epimicio es la parte blanca que conecta las fibras musculares. De tal manera que cuando vemos un esquema de una persona y vemos su abdomen que trae su lavadero, el dichoso lavadero que le llamamos en el abdomen, la línea blanca que está en medio es el epimicio, ¿sí? Es el epimicio, esta parte blanca que estamos viendo en los músculos, ¿sí? Y así están las fibras musculares, así son las miofibrillas, los filamentos, todo esto, ¿de acuerdo? Evidentemente nosotros cuando deshebramos la carne no llegamos a nivel de filamentos, sino llegamos al nivel de la fibra, toda esta que estamos viendo, ¿de acuerdo? Bien, así es como se ve en dibujo y en una preparación un músculo de tipo estriado. En el dibujo lo vemos así, todos los azules son los núcleos. En la preparación lo vemos así. Esta es una preparación hecha con hematoxilina eosina. Por eso les decía yo que si les gusta esta materia y les gusta más o menos esto, la siguiente materia optativa que pueden llevar es histología, porque ya les enseñan a hacer esto, ¿sí? Les enseñan a reconocerlo. Entonces, esta es una técnica de hematoxilina eosina. La hematoxilina tiñe la fibra muscular y la eosina tiñe el núcleo de la fibra muscular. Entonces, ahí es donde se ve que son multinucleadas. ¿Ya vieron? El músculo puede tener distintas formas. Puede tener forma de una cinta, puede ser unipenado, puede ser bipenado. Este músculo del chamorro, mal llamado chamorro, que en realidad se llama gastrocnemio. El gastrocnemio es un músculo bipenado. Si nosotros no hacemos ejercicios, pues se va a ver nada más como un solo músculo, como un solo chamorrito. Pero ustedes vean el chamorro, por llamarlo de alguna manera, el gastrocnemio de los ciclistas, de las personas que andan mucho en bicicleta. Como hacen ejercicio, se alcanza a ver perfectamente en la piel que es un músculo bipenado, o sea, está dividido en dos. Un músculo multipenado es el del hombro. Este solamente se ve en personas que hacen mucho ejercicio y cuando tensan el músculo del hombro es cuando se alcanza a ver que es un músculo multipenado. Entonces, así se ve un músculo estriado. Sabemos que es un músculo fuerte, pero se relaja. Ojo, la mayoría de los esfínteres están compuestos de dos músculos. Músculo estriado en su parte final y músculo liso en la parte inicial. Ahorita vamos a ver eso en los esfínteres, qué importancia tiene. Bien, vamos a hablar del músculo cardíaco. Perdón. Este músculo solo se encuentra en el corazón. A diferencia del otro, las células son mononucleadas, o sea, solo tienen un núcleo, pero también son estriadas, tienen estrías, pero las células son cortas. Pero el patrón es bandeado, igual que el esquelético. Esto nos arroja un dato sobre cómo evolucionó el corazón. El corazón pudo evolucionar de músculo estriado.
Muy importante, sincronización de células. Es decir, esta sincronización de células provocan que el corazón lata. Cuando no hay sincronización en las células y cada una late como quiere, el corazón no se va a mover parejo y no va a impulsar sangre. Entonces se dice que se fibrila. Dicen, está fibrilando. ¿Cuál es el secreto para que vuelva a sincronizarse y no fibrile? Y haya una desfibrilación. ¿Qué es lo que les aplican? ¿Han visto películas de médicos, no? Que agarran dos placas, les ponen gel y les dicen, y la palabra que siempre dicen es ponen gel y antes de ponérsela al sujeto que está teniendo problemas del corazón es despejen. ¿Por qué? Porque le dan un choque eléctrico de aproximadamente 160 a 300 voltios. Entonces, con este choque eléctrico lo que hacen es que contraen las células y entonces ya hay sincronización, se contrae el corazón y ya entonces empiezan a latir sincronizadamente otra vez. Por eso el aparatito ese se llama desfibrilador, para evitar que el corazón fibrile, ¿sí? Es un músculo de tipo involuntario. Aquí tengo mis serias reservas, pero bueno, vamos a ver por qué. Así se ve en dibujo y en una preparación únicamente con hematoxilina, una fibra muscular cardíaca. Aquí lo vemos en el dibujo, así está la fibra muscular, y aquí lo vemos en una imagen de una preparación, y vemos los núcleos. Si le hubiéramos puesto eosina, veríamos los núcleos, pero aquí es una fibra muscular, aquí termina, aquí empieza otra, aquí termina, y vemos que tiene solo este núcleo, ¿sí? Este núcleo ya pertenece a esta otra. Entonces, por eso decimos que son mononucleadas. Por eso son diferentes a las otras, ¿sí? Entonces, así es un músculo cardíaco. Músculo liso. Este músculo se encuentra en vísceras y en la parte anterior de esfínteres. Células mononucleadas. Ya pasamos a otro. Ahorita vamos a platicar un poquito más adelante de la fisiología de estos músculos. A diferencia del estriado, sus células son cortas y no se ve un arreglo bandeado. Es un músculo de tipo involuntario. Sus contracciones son menos rápidas que el músculo estriado, pero por su fisiología, estas son más sostenidas. Aquí sus contracciones son miogénicas y nerviosas. Este músculo, al tenerlo nosotros en los órganos, por ejemplo, nosotros no, a ver, hay algo aquí en el chat. Carga eléctrica, muy bien, Ever, gracias. Perdón, lo vi hasta ahorita. Aquí nosotros, por ejemplo, vamos, desayunamos, tomamos algo, ¿no? Lo paso y ya, me desentiendo. No tengo que estar mentalizando, tomé un trago de café, tengo que pasarlo por el esófago, tiene que pasar por el estómago, luego mandarlo al intestino, ¿no? Por eso es un músculo de tipo involuntario. ¿De acuerdo? Lo que decíamos hace rato de la almeja. Son contracciones más sostenidas. Entonces, el músculo que cierra las valvas de una almeja, ¿sí? Que cierra las valvas de una almeja, es un músculo de tipo liso. ¿Por qué? Porque la almejita puede estar mucho tiempo cerrada y nosotros estar duro y darle y no se abre. Y al rato se abre. Vuelve a detectar movimiento, que queremos cazarla, ¡pum! Se cierra, ¿sí? Y es muy sostenido. Si lo que junta las valvas fuera un músculo estriado,
se cansaría la almeja, le pasaría lo que a nosotros en el pasamanos, ¿no? Que empezamos a temblar, empieza a temblar y se abriría. Y entonces sería rápidamente consumida. Por eso es este tipo de músculo el que tienen las almejitas para cerrar sus conchitas, sus valvas. ¿Sí? Bien. Si hiciéramos una preparación de músculo liso, se vería así en dibujo y se vería así la preparación. Las fibras musculares muy cortas, mononucleadas, ¿sí? Ahí la flechita está señalando el núcleo y estamos viendo este músculo liso, ¿sí? Entonces ya vimos por apariencia microscópica. Aunque hablamos también de si era somático, si era visceral, hablamos. Vamos a ver ahora por color. No es un método de clasificación muy utilizado, pero es relevante y se establece una diferencia fisiológica y de composición de músculos. El rojo, o sea, un músculo muy rojo, muy vascularizado, gran cantidad de mioglobina, resistente a la fatiga. Músculo blanco, menos vascularizado, menos mioglobina, resistencia a la fatiga es menor que el rojo, pero tiene contracciones más rápidas. Y hay autores que sugieren una tercera catalogación de este tipo de músculos, que es el músculo rosa, el cual sería un estado intermedio entre el rojo y el blanco debido a sus funciones y composición. O sea, la cantidad de mioglobina que tiene el rosa, el músculo rosa tendría más mioglobina que el blanco y menos mioglobina que el rojo. ¿Sí? Aquí un detalle. ¿Alguien de ustedes ha comido alguna vez pichón? O sea, paloma. Que le preparen una paloma para comer. No, profesor. Sí, y tenía, cuando comes la pechuga de la paloma se ve muy roja, ¿no? Y entonces, Ah, en no, decía cambio, que yo no. ¿mandé? No, decía que yo no. Ah, no, bueno, si algún día llegan a comer pichón, a mí la verdad, de ver los hábitos que tienen, pues, no se me antoja mucho, ¿no? Pero si ven el músculo pectoral, van a ver que está sumamente vascularizado, es muy rojo. Y si lo comparamos con la pechuga de una gallina, con el músculo pectoral, o sea, la pechuga de una gallina, el de una gallina es mucho más blanco. Si hacemos la prueba, vemos la cantidad de mioglobina, vamos a ver que la paloma tiene mucha mioglobina en su músculo pectoral y la gallina no. La paloma bate las alas para volar y puede volar perfectamente. Una gallina llega a volar, pero muy poquito, y su aleteo es muy rápido, por eso son contracciones muy rápidas, ¿sí? Entonces es la diferencia. Algunos peces, los peces mesotermos que les digo, tienen músculo rosa. Músculo rojo en el interior, músculo rosa y músculo blanco en el exterior. Y por eso se irradia el calor. Pero tienen que estarse moviendo constantemente. ¿Sí? Esto de catalogar por color no es muy común. ¿Sí? Por sistema de control. Hay músculos voluntarios, bíceps, tríceps, y hay músculos involuntarios, mis músculos viscerales, los músculos de mis vísceras. El voluntario se tiene un control consciente, sistema nervioso central. A ver, sistema nervioso, contrae mis dos brazos. Ahí está. Extiende mis dos brazos, ¿no? Yo estoy dando la orden. Músculo involuntario, a ver, sistema nervioso central. Haz que pase más rápido el trago de café. Realmente no. ¿Sí? No tenemos ese control sobre ese músculo, sobre el músculo liso, que es un músculo involuntario.
Ese está controlado por sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. El músculo liso es involuntario, los esqueléticos voluntarios. Los esfínteres que tanto he mencionado están formados parte por involuntario y parte por voluntario. Cuando tenemos ganas de ir al baño, de repente, ay no, ahorita no quiero ir al baño, tengo que hacer esto, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Voluntariamente apretamos aquellos músculos del esfínter, que son los músculos estriados. Pero ¿qué le sucede a los músculos estriados? La contracción es fuerte, pero de repente se relajan, se cansan más rápido que el otro, y el otro sigue moviéndose. Piensen en el esfínter rectal. Tengo ganas de ir al baño, ay, aguanto, aprieto. El otro, el involuntario, sigue moviéndose y sigue empujando el bolo fecal, pero el voluntario está cerrado. Pero se va a cansar, se abre y entonces corre, porque es cuando ocurren los accidentes. A esto se refiere también cuando ustedes en la escuela, en el kinder, o en maternal o todo eso, dicen, les van a enseñar a controlar esfínteres. Un bebé no aprieta fuerte, ¿no? Un bebé, ay, tengo ganas, hago. No tengo ganas, pues ya no hago, ¿no? Entonces, por eso los bebés usualmente se defecan y cuando empiezan a controlar los músculos, ya es que ya lograron controlar la parte estriada. La parte involuntaria nunca la vas a controlar. Por eso cuando estás apretando fuerte, va a llegar un momento en que tienes que estar en el baño, porque si no estás, accidente seguro. ¿Sí? En el caso del corazón es especial. Aunque no es un músculo liso, es involuntario, a pesar de que puede existir cierto control sobre él. ¿Saben qué vertebrado tiene control sobre su ritmo cardíaco? Son vertebrados muy bonitos, generalmente le gustan mucho a la gente. No es fácil tenerlos. Para verlos hay que ir a un delfinario. Les acaba de decirlo, ¿no? Un delfín. Los delfines y ballenas, o sea, los cetáceos, tanto odontocetos como misticetos, tienen control del corazón, de tal manera que su ritmo cardíaco es 1. Está latiendo su corazón. Y en cuanto bajan, para evitar gastar oxígeno en exceso, empiezan a reducir su ritmo cardíaco. Va bajando, aunque se estén moviendo, va bajando. Y ese es un control. Nosotros con mucha dificultad podemos hacerlo. De hecho, uno de los que lo hacía es este personaje que menciono aquí, Jack Mayol. ¿Alguien sabe quién es Jack Mayol? No, profesor. ¿No? ¿Alguien sabe quién es Pipín Ferreras? Tampoco. ¿Alejandro Lemus? Sí, a Lemos sí lo conozco. ¿Mandé? A Lemos sí lo conozco. Creo que A Lemos sí lo escribió también conoces. Muy el bien, libro Sebastián, de platícanos. Genosaurus, ¿no? ¿Mandé? Él trabajaba con Anguidos, con Genosaurus, ¿no? No, Alejandro Lemos, ¿no? no, entonces lo confundiste. Alejandro Lemus no es biólogo. Alejandro Lemus es un biólogo, es un buzo, perdón, no es biólogo, es buzo de apnea. ¿Qué son buzos de apnea? Son esos buzos que aguantan la respiración y bajan mucho sin necesidad de tanques. Y aguantan la respiración, puta, llegan a aguantarla hasta 4 o 5 minutos. Entonces, todos los que mencioné, Jack Mayol, Pipín Ferreras, Alejandro Lemus,
son buzos de apnea. Y de ellos, al que sí estudiaron mucho, porque fue el primero que rompió un récord, fue a Jack Mayol. Jack Mayol, el récord que rompió, si mal no recuerdo, fue de 90 metros. Bajó 90 metros aguantando la respiración, aproximadamente 3 minutos y medio a 4 minutos. Pipín Ferreras tiene el siguiente récord, que son 170 metros de profundidad aguantando la respiración, y hace que su corazón lata más despacio. Quien tiene el récord número 1, pero desgraciadamente perdió la vida en obtener ese récord, fue la esposa de Pipín. La esposa de Pipín, ¿cómo se llama? Es una chica francesa. Se me fue su nombre. Frances, precisamente. Frances Ferrera bajó 175 metros, pero por un accidente allá abajo. O sea, es que pueden bajar, pero ya luego subir les cuesta mucho trabajo. Entonces lo que llevan es una especie de boya y llevan un tanque de aire comprimido, lo abren, se infla la boya y te sube rapidísimo. ¿Sí? Hubo un accidente, el tanque de aire comprimido no iba lleno y no pudo inflar la boya. Entonces, ella, su récord de aguantar la respiración era de 5 minutos bajo el agua, pasó casi 12. Entonces sí se ahogó, se murió desgraciadamente. Hubo todo un lío ahí con eso, ¿no? Pero también ella podía controlar, bajar su ritmo cardíaco para bajar su consumo de oxígeno y poder bajar esa profundidad. No se han hecho estudios en Alejandro Lemus. Alejandro Lemus es mexicano, o sea, lo mencioné porque es mexicano. De hecho, si ustedes quieren tomar un curso de buceo de apnea, Alejandro Lemus es el instructor, tiene su curso y lo ofrece en Facebook, todo eso, ¿no? Varios amigos buzos, yo no lo he tomado, varios amigos buzos no solo son buzos de tanque, o sea, buzos scuba, sino también han tomado el curso de buceo de apnea, que es bien interesante. No se han hecho estudios en Alejandro Lemus si controla o no controla el corazón. El récord de Lemus es de 95, 96 metros de profundidad. Hace poco subió eso a su Facebook. ¿Sí? Y les digo porque lo sigo, ¿no? Como soy buzo, pues lo sigo y espero tomar el curso en algún momento, sobre todo ya que termine de salir de las secuelas del COVID, porque ahorita sí no podría, ahorita no aguanto, pero ni 10 segundos, ¿no? Cuando yo aguantaba 1 minuto. Entonces, tienen cierto control sobre el corazón. Entonces, ahí está lo que les decía, ¿no? Si se acuerdan de esta película, el burro usó la parte esquelética, la parte voluntaria de sus esfínteres, pero no podía aguantar mucho. En algún momento va a tener que ir, ¿no? O sea, cuando ve que se empiezan a pelear el rey y Shrek. Bien, entonces ya vimos color y ya vimos el control voluntario o involuntario. Vamos a ver ahora el lugar. Antes de ver el lugar, vamos a ver lo de los antagonistas. A la flexión se le puede llamar también depresión o se le puede llamar aducción. Esto es cuando la extremidad en cuestión se acerca al plano del cuerpo, ¿sí? Al plano, estamos hablando del plano sagital. Cuando se acerca al plano sagital del cuerpo, estamos hablando de flexión, depresión o aducción. Cuando se aleja del plano sagital, es una extensión, elevación o abducción, ¿sí? Protracción es cuando se lanza hacia adelante, es decir, si yo saco la lengua, estoy protrayendo la lengua. Si yo meto la lengua, estoy retrayendo la lengua, ¿sí? Otra vez abducción, aducción, abducción. Me acerco al plano sagital, me alejo del plano sagital. Depresión, cierro. Depresión, perdón, abro.
Elevación, cierro. Aducción, elevación, ¿sí? Son los nombres que recibe. Son los nombres que reciben los distintos movimientos. Flexión, extensión, ¿sí? Protracción, por ejemplo. Decimos que los peces tienen boca protráctil. Lo han escuchado al maestro ahorita que están viendo cráneo de pez, lo han escuchado mencionar. Es que protrae la boca, ¿sí? Protracción, retracción. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la musculatura, la somática va a ser axial y apendicular. La visceral va a ser braquiomérica y la lisa. Entonces, tenemos músculos viscerales en sobre todo en los órganos, y la somática en los apéndices, o sea, brazos y en columna. ¿De acuerdo? La musculatura axial, vamos a ver cómo va a ir volviéndose compleja. Tenemos epiaxial e hipoaxial. ¿Quiénes son los primeros que tienen esta musculatura? Los peces tanto cartilaginosos como óseos. Es una musculatura muy sencilla. Son bandas musculares en forma de M o de W. ¿Sí? Y entonces, trazamos una línea donde está la columna vertebral. Si es por encima, es una musculatura epiaxial. Si es por abajo, es una musculatura hipoaxial. ¿Sí? Esto generalmente provoca que los movimientos de los peces sean muy poco variados. Aquí está una práctica que hacemos en laboratorio. Esto es un huachinango que perfundimos. Luego vamos a ver qué es la perfusión. ¿Sí? Y aquí está su dorso. Este es su aleta anal, su aleta dorsal. Entonces, aquí alcanzamos a ver un centro, uno de los centros, creo que tiene nombres, sí, uno de los centros vertebrales. Y entonces estos son los miotomos. Entonces, hacia arriba es lo que llamamos musculatura epiaxial y hacia abajo es musculatura hipoaxial. Este tipo de musculatura, ahí están las fibras que sacaron sus compañeros. Les digo, esto es cuando hacíamos la práctica así presencial. Se les pedía un pescado, lo perfundíamos y sacábamos las fibras, los miotomos para que los vieran. ¿Sí? Entonces, así es como lo hacían ellos. Así es como se ve esta musculatura. Musculatura epiaxial, musculatura hipoaxial. Epi, hipo. ¿Sí? Si se dan cuenta, son musculaturas muy sencillas. Y por lo sencillas, y de hecho cambia, ¿no? Hay veces que tienen forma de B, hay veces que tienen forma de M. Cuando la forma es más acentuada de M o de W, la contracción es mucho más eficiente. Entonces, curiosamente, nada más por ver los mioceptos de un pez, uno puede determinar si es rápido o lento a la hora de nadar. Este es lento, lento, más o menos rápido, muy rápido, cuando vemos los de su pedúnculo caudal, rápido, mucho, muy rápido, cuando vemos y vemos cómo cambian. Y en cambio, por ejemplo, una larva lo tiene muy parecido a este, y entonces es lenta. Por eso las larvas de peces tienden a ser planctónicas. ¿Sí? Tienden a ser planctónicas. Entonces, esos músculos le permiten un nado a los peces muy simple, muy sencillo. El nado de los peces lo tenemos clasificado en 3 formas de acuerdo a la parte del cuerpo que mueven. Si mueven casi todo el cuerpo, todo lo rosa es lo que se mueve. Si mueven casi todo el cuerpo, es anguiliforme. Si mueven solamente una parte del cuerpo, es carangiforme. Y si mueven solo el pedúnculo caudal, es ostraciforme. Ahora, esa es la parte sencilla. Por ejemplo, para ustedes que no se dedican a peces. Yo que me dedico a peces, tengo que aprenderme todos estos tipos de nado.
Aquí están los del cuerpo, que tiene que ver con la musculatura muy sencilla de los peces, anguiliforme, subcarangiforme, aquí lo oscuro es lo que se mueve. Carangiforme, tuniforme, fíjense, muy rápido. Este es lento y este es más rápido, y este vuelve a ser lento, curiosamente. Los peces cofres son muy lentitos. Pero también se mueven las aletas, y entonces pectorales, dorsal, anal y dorsal, y tenemos todos estos tipos de nado. Pero aquí ya no tiene que ver tanto, tiene que ver la musculatura, sí, pero no tanto la musculatura del cuerpo. Bien. Vamos a pasar a la musculatura cefálica. Son paquetes musculares que tienen puntos de origen e inserción en la misma estructura ósea, el mismo cráneo, ¿sí? Incluso el cuello se considera parte de la musculatura cefálica. Pueden llegar a ser muy complejos. Y aquí sí vamos a ir viendo la musculatura cefálica de distintos grupos de mixínidos y peces cartilaginosos. Mixínidos es muy sencilla, fíjense, es muy sencilla, entonces se mueven de manera muy sencilla. Los peces cartilaginosos tienden ya a tener una musculatura mucho más compleja, incluso aquella que mueve los arcos branquiales y los abre y los cierra y permita que salga o se quede más tiempo conservada el agua, entonces le ayuda a respirar. ¿Sí? Para esto, no mencioné un músculo estriado. El músculo estriado más importante que tenemos es el diafragma. Este músculo estriado mueve nuestros pulmones, ¿sí? Entonces mueve nuestros pulmones y aunque es involuntario, puede ser voluntario, ¿sí? Ahí lo vemos ya más en grande, la musculatura cefálica de una lamprea y de un tiburón. ¿Sí? Vemos cómo empieza a volverse, de ser muy sencilla, se vuelve más compleja, y eso que es un tiburón. ¿Sí? Ahí está la musculatura cefálica de un tiburón. Aquí está la musculatura epiaxial, hipoaxial. La del cuerpo es muy sencilla. La de la cabeza se empieza a volver más compleja porque la cabeza tiene otros movimientos. ¿Sí? Fíjense también. Fíjense. A esta parte que se corta un músculo y se muestra lo que hay debajo de ese músculo, se le llama despiece. ¿Sí? Se le llama despiece. O sea, ese despiece es para poder ver los músculos que hay por abajo. En muchos peces, por ejemplo, la musculatura epiaxial y hipoaxial es pareja hasta el fondo del cuerpo. Conforme vamos aumentando la complejidad, va aumentando la complejidad de todo. Esto es un dibujo hecho por Abraham y es una disección hecha por Abraham. Les aseguro que así se veía, ¿eh? Son todos los músculos que empiezan a presentarse y empiezan a modificarse de acuerdo a la dieta que consumen. ¿Sí? Algunos peces que tienen en su dieta organismos duros, se les llama durófagos, y la musculatura cefálica está muy especializada. ¿Sí? Ahí tenemos los distintos músculos: aductor mandibular 1, aductor mandibular 2 y 3, ¿sí? Protractor yoidei. Igual que los huesos, los músculos tienen su nomenclatura. AAP, aductor del arco palatino. LAP, levator del arco palatino. ¿Sí? DO, depresor opercular, levator opercular. ¿Sí?
Ahí tenemos otro ejemplo de músculo. Fíjense cómo ya en los peces, al tener más huesos en la cabeza y mover más estructuras para respirar, para comer, para todo, tienen mayor cantidad de músculos. IM intermandibularis. Aquí está el protractor yoidei, protractor del arco yoideo. Esta es la mandíbula. ¿Sí? El hiloioideo. Este es el esternoioideo y este es el uroyal. ¿Sí? Entonces ya empezamos a tener musculatura más compleja. Fíjense aquí ya cada arco tiene el levator del arco branquial, ¿sí? Y su antagonista. Por eso les decía, no nos los vamos a aprender, porque son muchísimos. Esos nada más son de la cabeza del pez. Vean nada más la cantidad de músculos que hay en un pez luna. ¿Sí? En un pez pulmonado. Ah, este es un dibujo de Ruy Diogo. Entonces, por ejemplo, lo que alguna vez les mencioné, esta es la nomenclatura aceptada para intermandibularis, IM. Yo veo IM y pienso en el músculo intermandibularis. Lo malo de Ruy Diogo es que no se sabe esa nomenclatura y vean cómo pone intermandibularis. Ocupa más letras. Le entendemos, pero ocupa más letras. ¿Sí? Este es hipoaxialis. Este es depresor mandibular. ¿Sí? Aductor mandibular. Aquí le pone ADM. Si es A, ya sabemos que es el aductor mandibular. Entonces A es AM. AM1, AM2 y 3, porque estas están divididas en dos paquetes musculares. ¿Sí? En los anfibios, la musculatura cefálica, al ya mover más partes, comienza a ser todavía más compleja. Tenemos el intermandibularis premaxilaris. ¿Sí? Este es otro dibujo de Diogo. Los demás ya no sé qué músculos sean. ¿Sí? Aquí ya, como mueven la cabeza, como mastican alimento, o por lo menos para pasarlo, ya está muy desarrollada la musculatura cefálica. En un reptil está todavía más especial, más compleja. Algunos músculos se fusionan, pero otros permanecen como el aductor mandibular. ¿Sí? El depresor mandibular, el cervical. ¿Sí? Entonces, los cocodrilos, por ejemplo, tienen una gran capacidad de cerrar el hocico y no hay manera de hacerlos abrir el hocico. Sí, me cuesta mucho trabajo cuando tienen el hocico cerrado hacer que lo abran. O sea, si yo intento abrirle las fauces a un cocodrilo, no puedo. Es muy fuerte su músculo. Pero en cambio, el músculo que cierra las fauces es muy débil y entonces si a un cocodrilo lo pesco y le cierro las fauces a mano, puedo mantenerle con las manos la mandíbula cerrada. Por eso el cazador de cocodrilos y toda esa bola de ridículos que se avientan encima de un cocodrilo y lo sostienen las fauces, pueden cerrarle las fauces, las mandíbulas, sin mayor problema. ¿Sí? Ahí tenemos más complejidad en los músculos. Ahí está el depresor mandibular de un lagarto americano. Estos son dibujos de mi tesista, de los distintos músculos, ¿sí? De los distintos músculos de una serpiente de cascabel. Ella así hizo sus disecciones, está ya por presentar su examen, así hizo sus disecciones, así vio los músculos, así distinguió los paquetes musculares, me encantó, por eso le dije, te voy a robar tus imágenes, dándote el crédito, evidentemente, ¿no? O sea, esto lo hizo ella. La primera disección, evidentemente, la hizo conmigo, ya después las demás las hizo ella, ¿no? Ahí están otros músculos que van por debajo, ¿no?
Tenemos los retractores de la glándula de veneno. ¿Sí? Este y este. Entonces estuvo muy, muy interesante su trabajo de anatomía comparada de serpientes de cascabel. Pero ella vio no solo músculos, vio huesos, vio dientes, vio aparato digestivo. O sea, para hacer una tesis de licenciatura estuvo muy, muy compleja. Muy completa y muy compleja, ¿no? Aquí los huesos de un ave y eso que es un pollo son ya todavía más complejos. Son una cantidad de músculos cefálicos. Perdón. Muy, muy complejos. ¿Sí? Evidentemente el movimiento de las cabezas de las aves es más complejo. ¿A qué me refiero? No solo el movimiento de las aves en cuanto a si voltean o no voltean, sino también el movimiento, piensen en el movimiento masticatorio. O cuando utilizan el pico para algo, es muy complejo. Y llegamos a la máxima complejidad en cuanto a musculatura. Aquí la cantidad de músculos, por eso les digo que esto no nos lo aprendemos. La musculatura cefálica de mamíferos. Especialización muy desarrollada en lo que toca a los músculos de la boca. ¿Por qué? Porque tenemos que formar una estructura para poder sorber el alimento. Es la única manera como nos alimentamos cuando somos bebés, ¿sí? A través de las glándulas mamarias, a través de la leche materna. Es la única manera, digo, que te dan papillas y todo ya eso en la actualidad, pero cuando no existía eso, era la única manera. Además, permiten tener una expresión rostral que sirve como un medio de comunicación no vocal con los demás miembros de la especie. ¿Sí? Vean la cantidad de músculos que hay y todavía hay músculos por debajo. Tenemos incluso músculos exclusivos de los seres humanos. A ese grado de especialización evolutiva llegamos. El músculo risorio, por eso está incluso señalado en letras rojas. Somos de las pocas especies que puede sonreír. Otros primates también pueden sonreír, aunque su sonrisa a veces tiene un significado distinto. Muchas veces significa agresión. ¿Sí? Entonces, vean la cantidad de músculos. Gracias a esa cantidad de músculos, gracias a esos músculos podemos mamar. Aquí tenemos a un becerro alimentándose y fíjense cómo mueve los músculos cefálicos, los músculos de todos sus labios, para poder adaptar su boca y la lengua incluso al pezón de su madre y poder sorber la leche. ¿Sí? Porque, por ejemplo, Gerber para vacas no hay. Entonces ellos sí tienen que tomar únicamente leche. ¿Sí? Pregunta capciosa. ¿Alguien ha visto a un delfín amamantando? ¿O a un delfín tomando leche de su mamá? No que yo recuerde. ¿Dónde se encuentran las glándulas mamarias en los delfines? ¿Alguien sabe? Yo no sé, pero creo que no tiene. Sí tiene. Y alimenta de leche a sus delfincitos y a sus ballenas. Todos dan leche, por algo son mamíferos. Las glándulas mamarias, cuando vemos un delfín, lo malo es no tengo imagen, están cerca de la apertura anal. Hasta allá abajo están las glándulas mamarias. No son muy prominentes, no son como las de la vaca. De hecho, una vaca salvaje no tendría, un ganado salvaje no tendría las ubres tan hipertrofiadas. Esta ubre hipertrofiada es producto de la selección artificial. Es una vaca lechera. Entonces, esto es selección artificial. Las ubres en los delfines no se alcanzan a apreciar mucho. Y otro detalle, la leche no es la leche de un cetáceo, véase ballena, véase delfín, no es tan líquida como la leche de una vaca. ¿Sí?
Porque si fuera así de líquida, el pobre bebé le costaría mucho alimentarse porque rápidamente se disgregaría, se diluiría en el medio. Entonces, la característica de la leche de un delfín es, hace cuenta, el yogur que compramos en bote. Esa es su consistencia. De tal manera que, porque además los delfines y ballenas, se les ha atrofiado la musculatura cefálica de alrededor de la boca. No tienen tanta, entonces no pueden formar ese cono para adherirse a la ubre de su mamá. Entonces ahí la mamá lo que ha desarrollado son músculos en las glándulas, galactófaras, ¿sí? Que las exprimen y entonces prácticamente le está disparando el chisguete el chorro de leche en la boca al delfín, ¿sí? Y tan tienen leche y tan son inteligentes que alguna vez un investigador estaba trabajando con delfines en cautiverio y entonces a través de la ventanita del ojo de buey, que es como se llama la ventana redonda, estaba trabajando, viendo la conducta de los delfines, todo, y de broma había un bebé delfín que había nacido en cautiverio. Y de broma el investigador estaba fumando, entonces sorbe su cigarrillo y le sopla el humo. El delfín ve el humo del cigarrillo y se queda así razonando un ratito, va rápidamente con su mamá, toma una bocanada de leche, regresa y se la sopla igual en la ventanita, en el ojo de buey, al investigador, porque se vio igual que el humo de cigarro. Fíjense qué capacidad intelectual tienen los delfines, o sea, correlacionó, dijo, ¿a qué se parece esto? Ah, a la leche de mi mamá, vamos a hacerle lo mismo, no vamos a hacerle la misma broma. ¿Sí? Aquí tenemos una vez más, cómo se modifican, cómo se mueven estos músculos cefálicos de la boca para acoplarse al pezón, ¿sí? Y poder alimentarse de leche, ¿sí? Aquí estos yo me pregunto cómo le hacen, evidentemente está peinado para atrás porque los piquetes han de estar a la orden del día, ¿eh? Entonces, por eso lo decía, antes de tragar te peinas. Ahora, parte de la importancia de la musculatura cefálica es que también nos permite la expresión. ¿Alguien sabe quién es este personaje que tengo aquí en la imagen? Ya murió. De hecho, yo dudo que lo hayan visto vivo. O sea, no tiene tantos años que murió, pero cuando murió ustedes estaban muy pequeñitos como para apreciar o ir a un espectáculo de él. Yo me lo perdí desgraciadamente cuando vino a México. ¿Alguien sabe cómo se llama este personaje? Es el más famoso de los mimos. Yo sí lo he visto, pero no recuerdo cómo se llama. Se llamaba Marcel Marceau. Marcel Marceau, un mimo extraordinario, ¿sí? Esta foto, esta imagen que capturé aquí es una imagen de no lo pude ver en vivo, lo vi a través de la televisión cuando vino a México. Esta es una de su rutina que se llama las máscaras. Simula ponerse máscaras y simula que esa máscara de risa sardónica, o sea, una risa como de locura, se le queda pegada, ¿no? Entonces, lo increíble de Marcel Marceau es la capacidad de expresión. Si nosotros nos dicen, cuando estamos jugando en Adivina la Peli, bueno, en esto de monos o Adivina la Película o cosas por el estilo, ¿no? O dígalo con mímica o cosas por el estilo. Si nosotros queremos hacer la imagen de que estamos haciendo fuerzas, vamos a modificar nuestro rostro para hacer la imagen de que estamos haciendo fuerzas. Marcel Marceau no lo hacía. ¿Por qué? Porque se supone que era una máscara. Entonces veíamos que con las manos como que quería quitársela, pero seguía esa sonrisa, ¿no?
y quería quitársela de otra forma y seguía con esa sonrisa. Era extraordinaria la capacidad expresiva. De hecho, no era aquí ya estaba grande, pero a pesar de que aunque no estaba grande, siempre estuvo así de arrugado. Generalmente nos arrugamos cuando hacemos muchas expresiones. Ustedes vean, por ejemplo, a la actriz esta Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen de Juego de Tronos. Tiene muy arrugada la frente. Y no porque esté grande, la cuata está bien chava, pero es muy expresiva con las cejas. Entonces, todas esas expresiones provocan que nuestros músculos y la piel se vaya arrugando, ¿no? Entonces, si pueden, luego busquen un video de Marcel Marceau. Es extraordinario. La verdad es que es algo que se disfruta mucho. Y tenía una frase muy bella, Marcel Marceau, que decía: si te piden que interpretes al viento, conviértete en un huracán. O sea, sé un viento más fuerte. Entonces, por eso era su capacidad expresiva extraordinaria. Los únicos que tenemos esta capacidad expresiva son los mamíferos, perros, gatos, y sobre todo los primates tenemos mayormente esta expresión, ¿no? Claro, hay veces que, por ejemplo, a algunos primates les enseñamos expresiones que son netamente humanas. Aquí el orangután no sabe por qué lo está haciendo, pero sabe que causa risa cuando hace esto. Igual este papión saca la lengua, pero no sabe por qué lo está haciendo, aunque también ahí la etología es interesantísima. Alguna vez hice un estudio etológico en los papiones del zoológico de Chapultepec. Fabuloso. Fue fabuloso ese estudio. Lo hice con los chicos del TEC de Monterrey, de una materia que era métodos de investigación científica. Entonces quisieron trabajar conducta en papiones y fuimos a trabajar durante todo un semestre conducta en papiones. Padrísimo, ¿no? Muchas facilidades de parte del zoológico. Bien, dentro de la musculatura cefálica, y que se los ha mencionado Abraham, incluso les ha puesto dibujos, está los músculos de los ojos. Son 7 músculos, aunque en realidad son ya 6. En nosotros ya el 7º músculo está muy atrofiado, ¿sí? Que permiten el movimiento del ojo en varias direcciones. Entonces tenemos el oblicuo superior, el recto superior, el recto lateral, el recto medial, el recto inferior, el oblicuo interior. Esto nos permite mover los ojos de distintas maneras. Podemos hacer el visco, podemos voltear hacia un lado, hacia otro, ver hacia arriba, girar los ojos, todo eso, ¿sí? Entonces son 2 oblicuos, recto, superior e inferior, 4 rectos, superior, inferior, lateral y medial, ¿sí? Y el músculo que ya tenemos muy, en el caso de los seres humanos, ya tenemos muy atrofiado, es el retractor bulbi. Fíjense cómo el nombre de este músculo nos da una idea de qué es lo que hace. El retractor bulbi es aquel músculo que permite que el ojo se meta un poco. Sí, déjenme ver si tengo imagen, pero creo que no. No tengo imagen. Ay, de hecho ya es la última. El retractor bulbi está muy desarrollado, por ejemplo, en las ranas. Ustedes busquen, después de la clase, busquen un video de una rana, de una ranita comiendo, y van a ver que cuando come, lo que hace es que los ojos, ya ven que son saltones de las ranas. Entonces, cuando come, cuando abre la boca para meterse el insecto al interior de la boca, mete los ojos. ¿Por qué? Porque en ella su lengua solo es funcional para pegar al insecto, no es funcional para manipular el insecto dentro de la boca y dirigirlo hacia el esófago. Entonces, ¿cómo lo dirige hacia el esófago? Con ayuda de los glóbulos oculares, o sea, con los ojos prácticamente empuja al insecto hacia el esófago. Entonces, por eso cuando abre la boca y la cierra y está tragando al insecto, mete los ojos. ¿En qué grupo étnico humano el retractor bulbi está un poquito más desarrollado? En la gente descendiente de africanos. Por eso de repente vemos ahí en el TikTok o vemos en el Instagram o algo, algún negrito
que está como sacando los ojos, ¿no? Incluso hay algunos muy famosos que sacan los ojos, están a punto de salirse de su cuenca ocular. Es por eso, su retractor bulbi en ellos todavía está un poquito más funcional, ¿sí? Aquí hay otro detalle de otro mamífero que yo creo que conocen bien, los perros de la raza Pug. Estos perros o carlinos que les llaman o Pug, estos perros muy chatitos. Al estar tan chatitos, sus músculos y ser tan grandes los ojos, los músculos oculares están muy delgados. Y desgraciadamente para estos perritos están tan modificados genéticamente que con un buen zape, no es que yo lo haya hecho, lo he leído, pero con un buen zape puesto en la nuca del perro, tiende a, no son tan fuertes estos músculos en esos perritos y es tan grande el ojo, que tiende a salirse y queda colgando de la musculatura y del nervio óptico. Entonces, muchas veces, esto ha sucedido luego cuando están jugando y se pegan en la nuca, ¡pum! Ahí va el ojo para afuera, ya lo traen como si fuera valero. Entonces tienen que llevarse al veterinario, y el veterinario pone un relajante muscular de los músculos del párpado y con eso lo acomoda otra vez y ya más o menos queda el perrito, pero ya quedó sensible de eso. Entonces, ese es lo malo de esa raza, ¿no? Entonces, prohibido experimentarlo, pobrecitos perritos, eso sería maltrato animal, ¿sí? Hay otros animales, por ejemplo, algunos tarseros, estos prosimios, los tarseros que son como si vieron la película Madagascar, Mort, el chiquito, el que siempre se pone nervioso de todo, tiene los ojos muy grandes, ¿sí? Tiene los ojos muy grandes, son lemúridos, son tarseros o lemúridos. Entonces, este lémur tiene los ojos tan grandes que sus músculos oculares son muy delgados y no alcanzan a mover los ojos. Entonces, como ellos tienen que dirigir la vista hacia donde debe ir, y no tienen unos músculos oculares adecuados, lo que ha sucedido es que su columna vertebral les permite voltear la cabeza casi, es más, a veces les llaman mono lechuza, porque voltean la cabeza casi como una lechuza, como un búho, ¿sí? Pero ellos no mueven los ojos por lo enormes que están. Entonces, estos son los músculos oculares, son bastante importantes y se fijan a la parte posterior de la cuenca ocular. Y la otra parte están fijos al globo ocular como tal. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? Bueno, no sé, ¿se me escucha? ¿Mandé? Profesor, ¿se me escucha? Se escucha un poquito bajito, pero estoy acercándomelo más a mi compu para escuchar. Déjeme cambiar mi micrófono un momento. O si no, ahorita, de hecho voy a dejar de compartir pantalla porque ya es la última. Voy a dejar de compartir pantalla y si quieres anotarlo en el chat. Yo creo que va a ser hasta más sencillo. Ahí está, ¿se me escucha? Sí. Ok. Quería preguntar, primero, ¿alguien más tiene dudas? Es que quiero preguntar cómo poner esto de la musculatura en el Bauplan, ya que más que todo vimos generalidades de la musculatura, ¿no es así? Sí, exacto. Podemos poner una que otra diferencia respecto a la musculatura cefálica, pero eso iría principalmente más en la mejor forma de decirlo, sus características más que como tal la anatomía. Por ejemplo, decir, la musculatura de los mamíferos está especializada para tener mejor expresión rostral, tanto para los movimientos de succión como comunicación no vocal, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, algo de musculatura va a ser algo muy sencillo porque no vimos específicamente la musculatura de cada grupo, ¿no? No vimos específicamente, vimos algunos aspectos de la musculatura
de tiburones, de peces, ¿sí? Lo que más vimos fue la cefálica como tal, ¿no? Exactamente, Bueno, la cefálica. La musculatura del cuerpo, les digo, es sumamente compleja, sumamente, pasamos de lo más sencillo, lo que son los peces, y su movimiento que nada más es así, a un movimiento tan complejo como el nuestro, ¿no? Girar los brazos, extenderlos, echarlos hacia atrás, respirar, etcétera, etcétera. o sea, los peces solo Entonces, tienen sí, de musculatura musculatura. va a ser más que nada descripción, en el Bauplan va a ser más bien descripción de la musculatura cefálica. Tienes toda la razón, José. ¿Sí? Bueno, Y además, mencionar esto, nada más mencionarlo, que el grado de complejidad aumenta según el grado evolutivo del vertebrado, ¿no? Entonces va a ser muy sencilla la musculatura corporal en los peces, tanto cartilaginosos como óseos, y va a ser mucho más compleja, por ejemplo, ya en un anuro, en un reptil, en un ave, es todavía mucho más compleja, ¿no? De hecho, todavía nos falta ver algo más de musculatura, así es que no te preocupes ahorita mucho. Nos falta ver la parte biomecánica de musculatura, pero esa la vemos la siguiente clase. en la Sí. parte biomecánica, entonces va a ser esa la que más describamos entonces. Sí, vamos a describir un poquito más de algunos taxones que tienen cosas especiales, vamos a describir, entonces eso es lo que iría en el Bauplan. Sí, sí, para que no te pongas ahorita nervioso de que casi no vimos nada más los tipos de músculo, pero no vimos qué tipo de músculo hay en cada organismo. Entonces, más bien, en la biomecánica vamos a ver, pero solo algunos grupos taxonómicos, qué especializaciones tienen de esta musculatura. Está bien, profesor. ¿Sí? Entonces, realmente musculatura todavía no terminamos, nos falta la parte biomecánica, que esa la vemos la siguiente clase, y entonces ahí sí ya vamos a ver en algunos grupos, no en todos, en algunos grupos cosas más específicas. ¿Sí queda claro, José? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hasta el momento no, pero yo tengo una duda con los bauplanes. Entonces, el bauplan es de. Ay, se me fue la onda. Es de sistema esquelético, piel y musculatura, ¿no? Los Sí, bauplanes, de exactamente, hecho. principalmente. Ok, Principalmente. ok, gracias. Sí. Sí, no, les digo, antes de pedirlo, o sea, antes de pedirlo, vamos a tener un instante, una sesión así como esto. Vamos a volver a los ejemplos que ya les di, los vamos a analizar un poquito, cómo lo hicieron, y para que les quede a ustedes más claro cómo hacerlo, ¿no? Y que salgan bien en su Bauplan y no vayan a entregar algo muy sencillo, muy básico, o estén muy nerviosos porque es algo muy sencillo, muy básico, ¿no? Ok, profesor, sí, entiendo. Muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Yo sí tengo una duda con respecto a los animales que pueden crear electricidad. Ah. ¿Tienen algún tipo de, como de protector químico dentro de ellos para que no les afecte a sí mismos la electricidad? Muy buena pregunta. Esa pregunta se la hizo Alexander von Humboldt, y el experimento que hizo Alexander von Humboldt no para comprobarlo, porque no supo contestarlo, no tenía muchos elementos ahí. Fue un experimento medio, ahorita en estos tiempos lo hubieran acusado de maltrato animal. Metió en un estanque a anguilas eléctricas y metió en un estanque a caballos y hacía que les dieran toques y anotaba lo que viera. Más que un protector químico, es un protector. Esta cubierta, es muy buena pregunta. Esta cubierta que vimos de los músculos, esa cubierta blanca que vimos de los músculos, curiosamente en los peces eléctricos, esa cubierta es más gruesa hacia el interior del cuerpo que hacia la parte expuesta. ¿A qué me refiero? Sí, porque si producen tanta electricidad, la pregunta obligada es ¿cómo le hace una anguila eléctrica para no electrocutarse ella sola? Entonces, hacia el interior del cuerpo
tienen esta cubierta del músculo mucho más gruesa y provoca, es un tejido, es un tejido en parte mucoso, un tejido muy flexible, pero que sirve como un aislante. Sirve como un aislante hacia el interior del cuerpo, de tal manera que el toque sale hacia acá, pero no se refleja hacia mi cuerpo, ¿sí? Les digo, lo malo de no estar en clases presenciales es que tenemos una raya eléctrica por ahí en la colección de Animales 1, entonces se alcanzan a ver, se ven como las pilas estas de reloj, las pilas redondas, se alcanzan a ver así los paquetes musculares, tienden a deformarse para generar electricidad. Y digo, lo malo es que no podemos abrir esa raya porque es la única que tenemos. Entonces, pero en el interior, esa cubierta del músculo es mayor y hacia el exterior, hacia donde están expuestos, es menor. Entonces, incluso a nivel de piel se alcanzan a apreciar las celdas con las que da la descarga, porque no dan la descarga con todo el cuerpo, tienen una serie de celdas. Y te digo, y esa parte de las celdas están más expuestas. Hay un video en YouTube, lo voy a buscar a ver si lo puedo encontrar porque es complejo. Unos investigadores muy cotorros hicieron la cabeza de un yacaré, de estos cocodrilos del Amazonas, un lagarto del Amazonas, cocodriliano, ¿sí? A diferencia de, hay cocodrilos y hay yacarés, y es diferente el yacaré del caimán y del cocodrilo, es otra especie, y solo vive en el Amazonas, bueno, solo vive en el hemisferio sur. Entonces hicieron una cabeza y le pusieron LEDs. Entonces tenían una anguila eléctrica en un acuario y le acercaban la cabeza del yacaré y la anguila pues reaccionaba porque sabe que una cabeza así puede devorarla. Entonces se levantaba y le pegaba solamente cierta parte del cuerpo. No todo el cuerpo tenía esta emisión de electricidad, son solo ciertas partes. Igual la raya eléctrica solo en las aletas pectorales, de tal manera que tú a mí eso sí me ha tocado ver en vivo, afortunadamente, cuando he buceado rayas eléctricas, y lo único que me dedico a hacer es a molestarlas con arenita, no las toco porque me pueden dar un toque y allá abajo y con el agua salada se siente todavía más, ¿no? Pero es muy curioso que cuando te van a dar el toque las rayas eléctricas tienden a cerrar las aletas. Entonces, como que tú lo que haces es cerrar el circuito, ¿sí? Cerrar el circuito, cierran las aletas, tú estás en medio, entonces cierran las aletas, se cierra el circuito y te dan el toque. Entonces, también por eso no se electrocutan ellas mismas. Una de la parte de las fibras musculares genera el polo positivo y otra genera el polo negativo y pueden cambiar. También por eso no se electrocuta, ¿no? Porque si cuando generan electricidad, están generando una pila no te da toques nada más por verla. Tienes que cerrar el circuito, ¿no? Una pila de estas de 9 voltios, cierras el circuito, le pones la lengua y es cuando cierras el circuito y te da el toque. Lo mismo ocurre con una raya eléctrica, con una anguila eléctrica o con el gato eléctrico, el pez gato eléctrico, ¿sí? En una parte de su musculatura generan polo positivo, en otra el polo negativo, y lo que cierra el circuito es el que los está molestando o la presa. Entonces es cuando se cierra el circuito y pácatelas, te da el trancazo, pero con ganas, ¿no? Son muchos voltios, que te quedan adoloridos los músculos. La gente que le ha dado descargas a una anguila eléctrica, si no la mata, porque puede llegar a parar el corazón, dicen he visto documentales donde dicen que el dolor muscular es impresionante. Entonces es muy buena pregunta y es principalmente por eso. De un lado generan polo positivo, de otro lado polo negativo, y lo que cierra el circuito es el que recibe el toque. Ellos no están cerrando circuito, ¿sí? Si cerraran circuito, entonces sí se podrían dar un toque, pero muy leve, porque por dentro están protegidos, ¿sí? Entonces son las dos cosas. Tejido que rodea el músculo más grueso hacia el interior del cuerpo y que generan el polo positivo de un lado y el polo negativo del otro lado. Y esto es por fisiología del músculo. ¿Sí queda gracias. claro?
Sí, gracias. Bueno, ok chicos, pues entonces en este momento dejo de